todas, el día de hoy vamos a ver un poco más acerca de nuestro manual y vamos a hacer un recorrido a través de él. En el capítulo 1 encontramos todo lo que corresponde a la evaluación, cómo se evalúa, qué se evalúa y a quién se evalúa y por supuesto cómo lo hacemos. Después en el capítulo número 2 empezamos a ver un poco más acerca de cómo hacer competencias. Y para esto necesitamos saber que las competencias son un conjunto de habilidades, destrezas y valores que se aplican a una profesión y estos permiten al alumno desarrollarse en un ámbito laboral. Entonces, cuando construimos competencias para los cursos debemos de recordar que estas se están escogiendo para llevar a cabo el desempeño profesional a un mayor nivel de nuestros alumnos. Para construir una competencia debemos considerar el proceso que tenemos dentro del capítulo 2. En primer lugar debemos de escoger un verbo, es decir, una acción observable y medible a través de la cual nosotros podemos ver la competencia que necesitamos formar. Y para esto, dentro de nuestro manual encontraremos dos tablas con verbos para poder elegir. Dado que estos programas son de un nivel de posgrado, se recomienda utilizar los 3 niveles más altos para hacer estas competencias. Como ejemplo, en nuestro manual se utilizó la guía 1 del curso de sistemas administrativos de los servicios de alimentación. En su versión original, la competencia que se escribe ahí decía de esta manera: aplicar el enfoque de sistemas para desarrollar un manual de funcionamiento del SAI para sistematizar los procesos. Al evaluar esta competencia, se observó que podía requerirse de los alumnos un nivel mayor de desempeño, por lo que se aumentó de un nivel 3 a un nivel 6 para hacer esta competencia. Y entonces se escogió el verbo evaluar. Antes teníamos el verbo aplicar y ahora tenemos el verbo evaluar. Luego es necesario indicar el contenido, es decir, los conocimientos conceptuales que el alumno va a estar aplicando durante todo el curso. Y en este caso requeríamos que los alumnos conocieran acerca de la ejecución de operaciones y funciones que se desarrollan en los subsistemas del SAI a partir de un enfoque de sistemas. Esto era lo que nosotros queríamos que nuestros alumnos conocieran. Y por último, preguntarnos acerca del contexto donde ésta se va a aplicar, es decir, dónde el alumno podrá desarrollar estos conocimientos. Y en este caso se determinó que el alumno debería seleccionar un servicio de alimentación institucional de referencia. Entonces es acá donde se va a construir. Por otra parte, la competencia puede describir la condición en la que la acción se realiza o responder a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, en este caso, la finalidad de la evaluación sobre la ejecución de operaciones y funciones que se desarrollan en los SAI se va a realizar para lograr la efectividad de este proceso. Entonces, como vemos, ahorita acabamos de pasar los 4 pasos para construcción de una competencia y la competencia ha resultado de esta manera. El alumno evaluará la ejecución de operaciones y funciones que se desarrollan en los subsistemas del SAI a partir de un enfoque de sistemas para lograr su efectividad en el SAI de referencia. Luego tenemos los indicadores de logro. Los indicadores de logro son esos pasos pequeños que el alumno debe de tomar para llegar a la competencia que describimos anteriormente. Esta se construye de una forma similar que la competencia. Vamos a tomar, por ejemplo, primero los conocimientos conceptuales básicos que un alumno debe tener para lograr la competencia que habíamos descrito antes. En primer lugar, los alumnos deben de conocer las operaciones que se desarrollan dentro de un subsistema. 2. Deben de conocer cómo se hace para elaborar un plan de acción. Y 3. Deben de conocer la integración del servicio de alimentación institucional como parte de un sistema de nutrición y dietética. Juntamente con estos conocimientos conceptuales, el alumno debe desarrollar 3 acciones que le van a permitir llegar a esta competencia. Primero, deben analizar las operaciones desarrolladas dentro del subsistema. Después deben diseñar un plan de acción y por último deben reflexionar sobre la integración de los SAI como parte del sistema de nutrición y dietética. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos tiene diferentes niveles.
En el primero vamos a encontrar que tiene un nivel 4, el segundo tiene un nivel 5 y el tercero tiene un nivel 4 también. Todos estos no sobrepasan al nivel 6 que nosotros habíamos escogido en la competencia. ¿Podrían ser iguales? Sí, pero no podrían sobrepasarlos. Entonces, por último, debemos de describir el contexto o la condición donde estos pasos se van a realizar. Y en este caso, en primer lugar, debemos analizar las operaciones desarrolladas dentro de sus sistemas en el servicio de alimentación de referencia. En el segundo, va el alumno a diseñar un plan de acción para llevar a cabo el estudio del subsistema en un SAI. Y por último, va a reflexionar sobre la integración del SAI como parte del subsistema de nutrición y dietética para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de las actividades. Entonces, estas tres acciones van a llevar a nuestros alumnos cada vez más cerca a cumplir la competencia inicial, que, como se recuerdan, era lograr que el alumno pudiera evaluar la ejecución de las operaciones y funciones que se desarrollan en los subsistemas del SAI a partir de un enfoque de sistemas para lograr su efectividad. En el capítulo 3 de nuestro manual encontraremos el siguiente proceso que debemos de realizar luego de que ya hemos pasado el camino por el que vamos a seguir con nuestros alumnos, es decir, el de evaluar si está aprendiendo o no todo lo necesario para alcanzar la competencia que ya habíamos diseñado. Una de las formas más comunes de hacer esto es a través de una prueba objetiva, es decir, un cuestionario, una prueba inicial o una prueba final. Y en este caso, dado que Moodle se presenta como una excelente herramienta facilitadora para hacer estas pruebas, lo que se recomienda es evaluar los ítems. Para esto hemos descrito dentro del manual cada uno de los ítems que se necesitan realizar en Moodle, desde qué son, para qué se utilizan, cómo se diseñan, las destrezas que el alumno podrá alcanzar al emplear cada uno de estos ítems y el nivel taxonómico que alcanzarán cada uno de nuestros alumnos al realizarlos. Por otro lado, en nuestro capítulo 4 tenemos los instrumentos alternativos de la evaluación. Dentro de estos podemos encontrar los que se utilizan dentro de Moodle, como son los foros y los wikis que ustedes ya utilizan. Los que se encuentran en línea también son una gran herramienta para poder hacer estos instrumentos de evaluación, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, Padlet, que es un tablero, el cual se puede utilizar para hacer lluvias de ideas. También se puede utilizar para que los alumnos den sus comentarios respecto a un tema, como lo pueden ver acá. También está Milanote, que Milanote se puede utilizar para realizar procesos. Y en este caso, el docente puede establecer los procesos que los alumnos deben realizar, o ellos mismos pueden organizarse para realizar un proceso o un proyecto de principio a fin. También tenemos Miro. Miro es un diseñador de organizadores gráficos. En estos podemos encontrar una variedad de organizadores gráficos que nuestros alumnos pueden utilizar en cada una de las actividades que nosotros tengamos dentro de nuestra guía de trabajo. También tenemos a Trello. Trello lo que nos presenta son tableros, dentro de los cuales tenemos un ejemplo muy bueno acerca de cómo hacer un menú. Tenemos descritos acá las recetas, también los procedimientos para llevar a cabo una de esas recetas y un listado de alimentos que tenemos para hacer una lista de supermercado. En el caso de Notion, que es la última herramienta que coloqué, tenemos un tablero diferente. Este tablero lo utilizan ellos como un menú semanal, dentro de los cuales tenemos los días de la semana, los alimentos que se consumirán esa semana. También tenemos las recetas que van a utilizar esa semana y por último tenemos nuestra lista de supermercado. Finalmente, en el capítulo 5 tenemos los instrumentos de evaluación específicos que nos van a permitir corregir de una forma mucho más certera los instrumentos de evaluación alternativa que diseñamos anteriormente. Dentro de estos encontramos la rúbrica. La rúbrica
En esta, el evaluador va a poder verificar el desarrollo de un conjunto de destrezas que el alumno está desarrollando durante un periodo de aprendizaje. Las rúbricas pueden ser utilizadas como instrumentos de autoevaluación, permitiendo al alumno reflexionar sobre sus propios alcances como un instrumento de heteroevaluación, facilitándole al docente calificar las destrezas y las habilidades que el alumno ha adquirido, y por último como una coevaluación, permitiendo al alumno desarrollar un pensamiento crítico y un manejo de comunicación asertiva, dado que debe calificar a sus pares. Para esto se deben establecer ciertos procesos. Primero vamos a establecer qué procesos o qué aspectos vamos a evaluar. Estos son los criterios de evaluación. También debemos de establecer nuestros criterios de calificación. Los criterios de calificación son los requerimientos cuantitativos o cualitativos que vamos a requerir en una actividad específica. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación, yo lo que necesito es que se realice un planteamiento del problema, que ese va a ser mi criterio de evaluación, realizar el planteamiento del problema. Tenemos los criterios de calificación, que son, por ejemplo, debe seleccionar el problema, debe redactar el problema en tercera persona, el problema debe de ser claro. Estos tres son los requerimientos cualitativos que yo le voy a pedir al alumno que desarrolle dentro de esta sección de mi actividad. Luego se debe escribir los criterios de calificación y los criterios de evaluación dentro de nuestro cuadro que va a ser nuestra rúbrica. Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería una rúbrica en Moodle. Como pueden ver, acá tenemos las instrucciones al principio de la rúbrica. Tenemos las reglas para la puntuación, que eso lo agrega Moodle automáticamente. Y del lado izquierdo tenemos acá los criterios de evaluación, y del lado derecho sobre esto tenemos los criterios de calificación. Entonces cada uno de estos tiene diferentes niveles que el alumno puede alcanzar dependiendo de su desempeño dentro de la actividad. El segundo instrumento es una lista de cotejo. En esta se realizará un listado de aspectos o de criterios de evaluación que se desean verificar. Estos se deben redactar en forma de preguntas o en forma de supuestos cuya respuesta sea sí, no o no aplica. Entonces se va a ver de esta manera nuestro cuadro. Nuestro último instrumento es una escala de estimación. En esta escala podemos utilizarla para medir diferentes grados de calidad, de satisfacción o de frecuencia. Y para esto debemos de seleccionar el tipo de escala que vamos a utilizar. Dentro del manual vamos a encontrar un listado para elegir. Estableceremos también el rango, los niveles que evaluaremos. Se recomienda que se utilice un grado mínimo de 4 y un grado máximo de 8. Y podemos colocar las instrucciones del instrumento agregando la descripción de cada nivel. Se vería de esta manera. Acá tenemos el propósito o la finalidad de nuestra escala de estimación. Tenemos las instrucciones específicas de cómo se va a calificar utilizando una X en cada uno de los niveles seleccionados. También tenemos los niveles del logro, quiere decir, por ejemplo, qué significa cuando está totalmente de acuerdo, qué significa cuando está en desacuerdo o de acuerdo. Nosotros lo vamos a describir ahí, sobre todo si lo van a utilizar los alumnos como un instrumento de coevaluación o de autoevaluación. Y nuestra tabla se vería de esta manera. De este lado vamos a encontrar los criterios, de este lado vamos a encontrar los niveles, y por último vamos a tener nuestro cuadro de punteo. Le hemos dado un recorrido a nuestro manual y hemos visto cada uno de los procesos que en él se encuentran, y yo les agradezco mucho por su atención y espero este manual sea de mucha utilidad para ustedes.